Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su clase de robótica intermedia. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra clase. Te pido que prepares este tiempo, poniéndote en un lugar cómodo, subiéndole al volumen a este video y poniendo atención a todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que va a ser muchas cosas. Y te aseguro que te va a estar encantando todo lo que vamos a realizar hoy en nuestra clase de robótica. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que vamos a realizar. Para eso vamos a tratar lo que es nuestra agenda del día. Así es. Muy bien. 1. Tenemos lo que es nuestro repaso. Vamos a estar tocando en nuestro repaso otra vez el tema de la robótica que vimos la clase pasada. Vamos a estar hablando acerca de la comunicación con el Arduino, donde estuvimos viendo lo que es el cable USB. También vamos a estar viendo el día de hoy un personaje que, wow, no, es muy importante que lo conozcas. Ya hemos antes hablado de él y quizás en este momento tú ya te estés recordando el nombre. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de Isaac Asimov. Así es, Isaac Asimov. No quiero adelantar más porque si no te acuerdas, pues entonces para cuando lo veas vas a recordarlo perfectamente. Y quiero que te quedes con el gusanito de saber pues, quién es Isaac Asimov. Entonces vamos a esperar ahí y más adelante te lo voy a presentar. Muy bien. En el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar acerca de los LEDs del Arduino. Yo te dejé la semana pasada una tarea. La tarea era que investigaras acerca de los LEDs del Arduino. Así que espero hayas hecho esa tarea, ¿sale? Otra cosa más, tenemos la actividad de la clase. Así es, vamos a estar teniendo una actividad. Ahora, yo he dividido la actividad en dos partes, ¿sí? Una parte que es la actividad obligatoria que vamos a tener en la clase, la cual vas a desarrollar en una hoja de papel. Y tengo dos actividades que son optativas. Significa que si tú lo deseas, las puedes realizar. Una actividad te la voy a mostrar, la vas a tener que realizar usando el Arduino. Si tú tienes tu Arduino en casa, bueno, pues vamos a sacar ese Arduino y lo vamos a poner a trabajar. Número 2, supongamos, yo no tengo en casa el Arduino, pero pues sí me gustaría a mí hacer esa actividad. Bueno, voy a explicarte cómo le vas a poder hacer para hacer la actividad muy parecida a la real, muy parecida. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto y ya diciendo de qué se trata lo del día de hoy, pues chicos, pasemos a la acción. Vamos a ver ahora nuestro primer tema, que es ¿qué es robótica? ¿Qué es la robótica? Bueno, la primera cosa que debemos de entender de la robótica es que viene esta palabra a su vez de otra palabra, y esta otra palabra es la palabra robot. Y la clase pasada estuvimos platicando acerca de qué es esto de el robot, qué es un robot. Y si no mal recuerdas, hay un nombre muy importante que hay que recordar. Y este nombre es el nombre de Karel Čapek. Karel Čapek, escritor checo que nació allá por el año de 1890 y murió en 1939. Debes de recordar que Karel Čapek era un filósofo, ¿sí?, que se dedicó también a la literatura de ciencia ficción y al periodismo. Y cuando estoy hablando de literatura de ciencia ficción, por poner un ejemplo, no tanto de literatura, sino un asunto de ciencia ficción, tienes por ejemplo la película Star Wars. La película de Star Wars es de ciencia ficción, ¿ok? Por ejemplo, hay naves espaciales, mundos, robots, etcétera. Bueno,
Pues a Karel Capek le encantaba la literatura de ficción. Muy bien, pero ¿por qué su relación con los robots? Si lo recuerdas, bueno, la relación con los robots se da porque él escribió una obra de teatro llamada Rule, en la cual utilizó una palabra. ¿Qué palabra era? Así es, como está aquí en la pantalla, la palabra robota. Y robota en checo significa servidumbre o trabajo forzado. Esa palabra de servidumbre o trabajo forzado del checo pasó a convertirse en la palabra que hoy utilizamos para robot. Si recuerdas, en la historia de Rule hay una empresa que está fabricando estos robots que se parecen mucho a los seres humanos, pero que no tienen sentimientos. Y bueno, pues esta empresa termina poniéndoles sentimientos y ciertas emociones a los robots. Los robots cobran conciencia y se vuelven contra sus amos y hacen una guerra contra los seres humanos. Básicamente de eso trata la obra de Rule. Bueno, pero lo importante es esta palabra y entender que en la actualidad, de hecho, el concepto que tenemos de robot viene ligado al concepto de servidumbre o de trabajo forzado. ¿Por qué? Porque ¿en dónde has visto o en dónde crees que puedan trabajar los robots? Por ejemplo, los robots normalmente en este momento ya los usamos, por ejemplo, para entrar a un lugar donde hay radiación. Una radiación que podría matar a un ser humano, pero el robot no lo va a matar. Entonces, ese robot puede entrar a este lugar donde hay radiación, hacer una actividad para que un humano no muera. Entonces, en realidad, utilizamos a los robots para hacer actividades que a nosotros los seres humanos no nos gustan hacer, o que son peligrosas para nosotros, o que son muy repetitivas para nosotros. Pero bueno, aquí nos lleva a este punto. Entonces, ¿qué es un robot? ¿Cómo podríamos definir de manera correcta qué es un robot? ¿Qué entendemos por un robot? Muy bien. Bueno, pues podemos decir que un robot es lo siguiente. Un robot es una máquina automática programable. Vamos a volverlo a repetir. Repite conmigo, por favor. Máquina automática programable. Por eso es que puse esos tres robotcitos. Uno es máquina automática programable. Es que lo importante es que te quedes con esos tres conceptos. Vamos a develar de qué se tratan los tres conceptos. Primero, el de máquina. Veíamos que una máquina es un dispositivo, es un aparato que tiene partes mecánicas, partes eléctricas, partes electrónicas e incluso en este momento empezamos a construir máquinas que son biológicas. El segundo concepto, automática, significa que este dispositivo puede moverse y actuar sin que un humano esté presente dictándole qué es lo que debe de hacer. O puede ser que le dé algunas indicaciones y el robot con estas indicaciones entiende bien lo que debe de hacer. Pero automático, el concepto es de que lo hace por sí solo. Y el último concepto es programable, que significa, como lo estábamos ya diciendo, que el robot acepta instrucciones para poder realizar actividades. Por ejemplo, pues podemos programar a un robot para que barra o para que escriba un poema, o podríamos programar a un robot para que juegue una partida de ajedrez, o podríamos programar a un robot para que pinte una pared. Esas instrucciones que yo le voy a dar son las instrucciones que este robot debe de obedecer. Y como alguna vez lo vimos en clase, yo sé que no todos lo llegaron a ver conmigo, pero en alguna ocasión veíamos acerca de los algoritmos, ¿no? Entonces, al final lo que yo le entrego al robot es un algoritmo, una serie de pasos ordenados que tienen una finalidad a realizar.
Y un ejemplo de esto es la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Un robot podría bailar la Macarena? Sí, un robot podría bailar la Macarena y muchas cosas más. Entonces, repasando, un robot es una máquina porque tiene partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, que puede realizar actividades de manera autónoma por sí mismo, sin intervención humana, y que puede recibir instrucciones de los seres humanos para realizar actividades concretas. Bueno, entonces robótica, ¿qué es robótica? Bueno, robótica, como lo estamos mostrando aquí, es la técnica para diseñar y construir robots. Es una técnica. Ok, ¿qué es esto de diseñar? Pues ya hablamos la clase pasada acerca de diseñar. Diseñar tiene que ver, por ejemplo, con agarrar una hoja de papel y en esa hoja de papel decir, bueno, este robot va a ser así, va a tener tantas patas, va a tener esto, va a tener el otro y va a funcionar de esta manera. Un diseño es un esbozo, es lo que a ti te gustaría que sea, pero todavía no está construido, solo está diseñado, solo está pensado. Por ejemplo, los arquitectos hacen diseños de los edificios que van a construir y en este dibujo vienen todas las especificaciones de ese edificio que van a construir. Cuando hablamos de robótica decimos que diseña porque pone todas las características mecánicas, electrónicas, las características de programación, todo como queremos que funcione ese robot. Y la otra palabra interesante es que los construye, que creo que es bastante clara, es decir, a partir del diseño que yo ya pensé, entonces a partir de él lo construyo. Muy bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca del puerto en serie. Bueno, pues platicábamos que nuestros Arduinos necesitan poder tener comunicación con otro dispositivo, tal es la computadora. Y el puerto que se utiliza para que el Arduino se pueda comunicar con la computadora es el puerto en serie. ¿Sí? Ahora, una característica del puerto en serie es que trabaja mediante secuencias de bits. Recordemos que un bit es la unidad más pequeña de almacenamiento de la computadora. Cuando hablamos de unidades nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los centímetros. Esa es una unidad de medida. Cuando hablamos de unidades nos referimos a los minutos. Esa es una unidad de tiempo. Cuando hablamos de unidades nos referimos a los kilogramos. Esa es una unidad de peso. En las computadoras existe una unidad y la unidad más pequeña de todas las unidades es el bit. Hay otras como el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, etc. Pero la unidad más pequeña es el bit. Y esas secuencias que pasan por el puerto USB son de un bit. Eso quiere decir que pueden tener solamente dos valores, 0 o 1. Lo voy a repetir. Los valores que pasan por allí solo pueden ser dos, 0 o 1. Que son interpretados no como un 0 y 1 literal. No quiero que tengas esa idea. No. Lo que pasa por ese cable no es un 0 y es un 1. No. Es un pulso eléctrico o una falta de un pulso eléctrico. Cuando hay un pulso eléctrico estamos hablando de que tenemos un 1. Cuando hay una falta de pulso eléctrico estamos hablando que tenemos un 0. Así representan las computadoras los ceros y los unos. Dicho esto, pasemos a esto. Bueno, para el cable serial se necesitan dos hilos para enviar, ¿sí? Y se necesita entonces dos niveles, que son lo que estoy platicando, los 5 volts y los 0 volts. Cuando hablamos de 5 volts estamos diciendo que se está enviando energía eléctrica. Y cuando hablamos de 0 volts estamos diciendo que no está pasando energía eléctrica. Por esos dos hilos que tiene
los cables seriales, va a enviarse un voltaje de 5 volts, que coincidentemente es el voltaje que necesita nuestro Arduino para poder trabajar. Mira, ya hay algo también importante. Cuando se conecta la computadora al Arduino por un cable serial, se necesita también que haya un cable GND o de tierra. Y se necesita que este cable tenga dos vías, una vía para enviar y una vía para recibir. Eso es importante, porque la característica del cable serial es que puede recibir mensajes, pero también puede enviar mensajes, o sea, ceros o unos. Un mensaje es este, por ejemplo, tenemos un sensor de movimiento. Si el sensor de movimiento detecta un objeto, envía desde el Arduino por este cable a la computadora, al S4A, el valor de lo que detectó. Y entonces nuestro programa detecta que hay un movimiento. Bueno, ¿qué cable es el que conectamos de la computadora a nuestro Arduino? Exacto, el USB, de hecho ahí está. Utilizamos un bus universal en serie, es un cable serial. Un bus universal en serie. Entonces, como recordarás, uno de esos cables debe de ir conectado a la PC y el otro de los cables debe de ir conectado al Arduino. Si no lo hago, no puedo tener comunicación y lo que es peor, no tengo corriente eléctrica, o sea que no lo podría utilizar. Esto nos lleva a esta imagen que quiero que por favor le pongas mucha atención. Tenemos varios cables. Rojo, que yo sé en este momento que tú ya sabes bien para qué es el rojo. ¿Para qué es? Exacto, es la corriente. De hecho, si te fijas, ahí están los 5 volts de los cuales estábamos hablando. Y tenemos un cable negro. Yo sé ya que tú sabes para qué es un cable negro, pero si no, aquí lo tenemos en la lámina. Es un GND. ¿Qué es GND? Exacto, es la tierra. Entonces ya tenemos un cable de corriente y tenemos un cable de tierra. Entonces, si yo conecto este cable al Arduino, le proporciono energía eléctrica. Si yo tengo un Arduino así por sí solo, no tiene una fuente de energía que lo haga funcionar. Tengo dos opciones. O lo conecto a la toma de corriente directa, pero tengo que moderar la energía que entra a él. O sustituyo esa corriente directa por una pila. Y la segunda opción es conectarlo a la computadora, que es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? Porque el cable USB tiene dos cables más, el blanco y el verde que estás viendo allí. El blanco es enviar y el otro pues también es el de recibir. Dicho todo esto, pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar a alguien que ya tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Y este es Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en 1920 y murió en 1992. Literal, es uno de los padres de la novela de ciencia ficción. Uno de los padres de la novela de ciencia ficción. Una de las personas más prominentes. De hecho, creó muchísimos libros acerca de ciencia ficción. Y hoy vamos a estar hablando de él porque esto nos va a llevar a un tema de robótica que va a afectar tu vida en el futuro. Te lo voy a explicar más adelante. Por favor, no pauses el video, no detengas el video. Por favor, velo hasta el final porque te voy a decir qué es lo que va a pasar en el futuro con los robots. Empecemos. Bueno, Isaac Asimov, como comenté antes, nació en 1920 en Rusia. La actual Unión, en aquella época era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. Ahorita ya no es así. Bueno, él nació en este país. Su papá se llamaba Judá y su mamá se llamaba Ana. Su papá pues toma una decisión muy fuerte y la decisión es dejar su país. Decide dejar su país para irse a otro diferente. En ese tiempo, Asimov tenía 3 años de edad, era un pequeñito.
¿A qué lugar decide irse? Así es, el lugar donde deciden marcharse es Estados Unidos. Es a donde ellos deciden ir. Allí en Estados Unidos, Isaac Asimov creció en uno de los barrios que yo podría decir muy típicos norteamericanos, en una ciudad muy importante, que es la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad muy importante porque es muy cosmopolita. Hay muchas culturas diferentes en un espacio pequeño. Franceses, italianos, chinos, latinos, etcétera, etcétera. Muchas nacionalidades juntas en un espacio muy pequeño. Eso hace una cultura que es cosmopolita, que tiene de muchos lugares del mundo. A este lugar es a donde ellos llegaron. El barrio donde ellos se asentaron es el barrio de Brooklyn. De hecho, ya hablando acerca de la literatura de Isaac Asimov en el futuro, este barrio de Brooklyn aparece en algunos de sus libros. Imagínate la influencia que tuvo para él. Muy bien, bueno, cuando él creció, a los 5 años comenzó a leer. Pero bueno, ¿qué era lo que le gustaba leer a Isaac Asimov? Esto es lo que le gustaba leer. Capitán Futuro, por ejemplo, un clásico. Le gustaba leer la literatura de ciencia ficción, que en esa época se empezó a popularizar mucho en Estados Unidos con revistas como las que te estoy mostrando. Él comenzó a leerla, a llenarse de estos mundos imaginados, y ya joven comenzó él a escribir su propia literatura de ciencia ficción. Él comenzó a escribirlas, pero no solo a escribirlas, a publicarlas, que eso es bien importante. Comenzó con varias historias cortas en una revista que se llamaba Amazing Stories, historias asombrosas. De hecho, hay una serie de televisión que retoma la idea de estas revistas. Esa serie de televisión es de los años 90 del siglo pasado. Se puede conseguir, puedes verlas, puedes ver esas historias asombrosas. Bueno, pero lo importante, aquí te dejo. Del lado izquierdo, la primera revista que se ve es la revista, la primera publicación donde empezó a aparecer Isaac Asimov escribiendo. Esto fue su intervención en este tipo de revistas. Fueron de 1939 a 1950 aproximadamente. Bueno, Isaac Asimov no solamente le gustaba escribir historias de ciencia ficción. Él se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1939. Pero fue rechazado para hacer un posgrado en la Universidad de Nueva York de medicina. Entonces regresó a su vieja universidad, la Universidad de Columbia, donde tomó un posgrado, siguió estudiando sobre química. Se tituló en 1941 y al año siguiente Isaac Asimov viaja a la ciudad de Filadelfia, donde él toma un trabajo como químico en uno de los astilleros de la Marina de los Estados Unidos. Esto fue pues por el periodo de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Entonces a un lado, del lado derecho, es una de las fotografías que encontré, donde se ve a Isaac Asimov, que está de camisa de manga corta, con una persona oficial de la Marina de los Estados Unidos cuando realizaba esa función. Ok. En 1948, Isaac Asimov hace un doctorado en su Universidad de Boston de Química. Y comenzó a enseñar en esta universidad, aunque al principio no se le permitió por mucho tiempo, pero él llegó a ser un maestro ahí. Como tenía problemas económicos, realmente la parte de ser maestro pues no le estaba dejando dinero para poder vivir. Entonces él empezó a vivir no tanto de su actividad como maestro, sino más bien de su actividad como escritor. Resulta que le estaba dejando mucho más dinero escribir sus libros de ciencia ficción. En 1979, Isaac Asimov
ascendió como profesor titular y eso ya le dio un estatus muy diferente. Ok. Dentro de una colección de historias, hizo una historia llamada Yo Robot, pero hay algo que hay que entender. Si yo en este momento busco la historia de Yo Robot, me voy a encontrar con lo siguiente, que no es una sola historia, sino es la recopilación de varios relatos que hizo Isaac Asimov. Esta recopilación de relatos aparece en 1950. Y bueno, voy a tomarme un momento para tratar el tema de Yo Robot, que es muy importante. Yo Robot lo integran varios relatos, como estaba comentando. Y son interesantes porque hablan acerca de las relaciones entre los seres humanos y los robots. Isaac Asimov comenzó a pensar cómo serían las relaciones entre un ser humano y un robot. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, es entonces que su primera historia se llama Robbie. En su primer capítulo del libro de Yo Robot trata la historia de Robbie y la relación que tiene con una niña. Robbie es un robot programado para ser niñera. Y tiene el trabajo de cuidar a una niña que se llama Gloria, que tiene 8 años. Bueno, pues a esta niña, Robbie daría su vida por ella si fuese necesario. Tiene una orden dentro de su programación que le dice que debe de mantener siempre segura a su niña. Pero hay una situación, Gloria, la mamá, desconfía de Robbie y realmente no quiere que Robbie, el robot Robbie, cuide a su hija y logra hacer que su papá lo despida al androide. Bueno, pues la niña realmente se siente muy feliz con Robbie. Ella está muy contenta con él. Decide salir de su casa, ir a buscarlo porque se entera que está Robbie trabajando ahora en una línea de montaje, en una fábrica. La mamá busca a su hija, llega hasta la fábrica. La niña entra en una situación de gran percance donde puede perder la vida y el robot la salva, le salva la vida. Es entonces que Gloria, la mamá de la niña, se da cuenta de que el robot es bueno para su hija. Vamos a la siguiente historia. En la siguiente historia se llama Círculo Vicioso. Y se trata de una aventura que es en el espacio, frente al planeta que se llama Mercurio, donde hay 2 astronautas, ¿sí? Y en ella se relata la historia de un robot llamado Speedy, el cual tiene la encomienda o tarea de conseguir selenio en la atmósfera del planeta, el cual resulta que es mortal para los seres humanos. Esta situación se complica con el robot Speedy porque entra en un conflicto entre mantener las instrucciones que tiene básicas. Entre ellas, una instrucción es que debe de obedecer a los seres humanos, pero también debe de protegerlos. ¿Cómo voy a proteger a alguien que me está pidiendo algo que podría causarle daño? Ese es el conflicto que tiene Speedy. Al final de la historia, Speedy resuelve el conflicto, pero los 2 astronautas humanos ya no quieren al robot Speedy porque se empezó a comportar muy raro debido a que tenía este problema de qué debo de obedecer primero, si al ser humano o proteger al ser humano. El siguiente capítulo se llama La Razón. En este capítulo nos trae a los mismos astronautas, pero ahora reciben un nuevo robot porque ya no quisieron a Speedy. QT es el nuevo robot que recibieron. Y este robot tiene ciertas peculiaridades, ¿sí?, que los lleva a entrar en conflicto con sus amos humanos. Algunas características que tiene QT es que tiene una habilidad humana, que es el autoaprendizaje.
QT tiene la capacidad de que no necesita que el ser humano le enseñe. Él puede aprender por sí solo. Y entonces esta habilidad de aprender solo lleva a QT a llevar a tener sus propias conclusiones. Conclusiones que llevan a que haya un desequilibrio en la estación espacial que está frente a Mercurio. Ya que el robot comienza a convertirse, QT, se empieza a volver en contra de los seres humanos. Empieza a rechazar las instrucciones que ellos le dan. No le gusta que los seres humanos le den instrucciones. Esto lleva a que los robots, los otros QT que hay en la estación espacial, se comiencen a rebelar contra los seres humanos. QT-1, que es nuestro protagonista para ser exactos, se vuelve entonces el líder de los robots y todos ellos comienzan a obedecerlo ciegamente. Es entonces que los robots dejan de trabajar para los seres humanos. Pero aquí hay un problema. Esta estación espacial está allí porque debe de abastecer con un rayo al planeta Tierra. Si no abastece al planeta Tierra con esta energía, muchas personas en el planeta Tierra podrían morir. Pero QT-1 comienza a verse cada vez más distante de los seres humanos. Sin embargo, aunque QT se presenta como rebelde contra los humanos porque los considera como seres inferiores a él, QT decide obedecer su primera instrucción. La primera instrucción que él tiene en su programación original es que un robot no debe de dañar a un ser humano. Decide obedecerla, ayuda a los seres humanos, a los dos astronautas, a los dos seres humanos, a que envíen ese rayo tan importante para la humanidad, para que no muera. Y así, QT-1 obedece la primer ley de la robótica. Bueno, de esto trata la historia. Y bueno, a partir de esta historia se traza, Isaac Asimov trazó algo que se llaman las leyes de la robótica, que déjame decirte, se están tomando en cuenta ahora. Ok, aunque allí esto fue pensado para un cuento, o mejor dicho, un libro donde vienen varios cuentos, en la actualidad esas leyes que estaban en este libro de Yo Robot se han retomado y se aplican en nuestra realidad. Entonces vamos a tomar un pequeño tiempo para hablar acerca de las leyes de la robótica. Ley número 1 de la robótica. Primera ley de la robótica. Como ya lo vimos antes, un robot no puede dañar a un ser humano. No puede dañar a un ser humano ni por omisión, por dejar de hacer algo. Y tampoco puede dañar a un ser humano porque permita, por alguna situación, que un ser humano sufra daño. Es decir, la primera ley de la robótica hace alusión no solo al hecho de no causar daño, sino también la primera ley de la robótica habla de evitar un daño para un ser humano. La segunda ley de la robótica. En la segunda ley de la robótica encontramos esta. Un robot debe de cumplir las órdenes de los seres humanos. Es decir, el robot debe de cumplir las órdenes que los humanos le envíen, ¿sí? Y debe de cumplirlas completamente. Pero no deberá de cumplir esta orden si esta orden está incompatible con la primera ley. Es decir, si la orden del ser humano es que daña a otro ser humano, el robot no tendría que hacerlo, porque su primera ley dice que debe de evitar que los seres humanos sean dañados. Vamos a la tercera ley de la robótica. La tercera ley de la robótica nos dice que un robot debe de proteger su propia existencia.
Ok, pero para que no entre conflicto con la primera ley y segunda ley, aunque el robot tiene que autoprotegerse, él debe de tener antes la primera ley y la segunda ley para que no sean incompatibles. Es decir, si un ser humano corre peligro, aunque la tercera ley dice que debe de autoprotegerse, el robot podría destruirse sabiendo que va a salvar al ser humano, y entonces mantuvo la primera ley. Si una instrucción que le da a un ser humano puede llevar a su autodestrucción, el robot tiene que analizar si se va a destruir o no. Está interesante, ¿no? Está interesante especialmente por esto. En las últimas 2 décadas, o sea, del 2000 hasta la fecha, una de las cosas que más se ha desarrollado son 2. Una, la inteligencia artificial, y 2, la robótica avanzada. Y cada vez más vamos a ver en nuestra vida la interacción de los seres humanos con estos 2 elementos, con robots y con inteligencia artificial. Es un hecho que cuando tú seas adulto, el mundo va a ser muy, pero muy diferente al mundo en el que estamos ahorita, porque muchas cosas van a ser manejadas con inteligencia artificial y muchas actividades van a ser laboradas por robots. Entonces se necesita cómo proteger y cómo mantener la relación entre los humanos y los robots. ¿Por qué? Porque los avances que se están dando a nivel de la industrial y en manufactura son muy grandes. De hecho, cada vez hay menos personas en una línea de producción y están más los robots en estas líneas. Entonces, hay muchos empleos que ahorita existen que van a desaparecer, como por ejemplo una persona que entregue, por ejemplo el que entrega las pizzas. Ya no va a ser necesario una persona que entregue pizzas, porque un dron, que es un robot, podría entregarlas. Cajero, pues en un futuro no es necesario que haya un cajero. Un dispositivo electrónico, que al final de cuentas es un robot, puede cobrar. De hecho, hay lugares en el mundo donde ya se hacen estas cosas. Cada vez más vamos a ver a los robots haciendo actividades y empezando a hacer actividades dentro de nuestras casas. Los robots y la inteligencia artificial lo vamos a ver en diferentes cosas, no solo en las fábricas grandes. Vamos a ver a los robots y a la inteligencia artificial en los hospitales. Vamos a verlos en las escuelas. Los vamos a ver en actividades artísticas. Vamos a ver a los robots y a las inteligencias artificiales con policías. Los vamos a ver ayudando a los gobernantes. Los vamos a ver en muchos lugares. En diversión, por ejemplo. Entonces, la Unión Europea, debido a esto, está previendo que viene un cambio muy radical en el futuro. Y por lo tanto, la Unión de Países Europeos decidió crear una norma, una serie de normas, para que cuando vengan esos robots, que cada vez están apareciendo más, cuando venga esa inteligencia artificial, que ya está aquí la inteligencia artificial, pero se haga cada vez más común, ya haya una normativa que los regule a estos dos, a la inteligencia artificial y a los robots. Una ley que ponga estatutos en el uso y el manejo de los robots. Lo que va a suceder muy pronto, que vas a ver en el futuro no muy lejano, es lo siguiente. Es que se van a hacer cada vez más comunes leyes para el manejo y la interacción de los seres humanos con los robots. Europa ya está empezando. Nuestro país, a ciencia cierta, no he visto que haya un avance en este punto, en México. Pero es algo que tiene que aparecer tarde o temprano, regulación
para inteligencia artificial y regulaciones para los robots. ¿Regulaciones como qué? Regulaciones como robots que deben de apagarse con un interruptor especial, robots que deben de pagar impuestos, robots que deben de tener un seguro obligatorio, etc. Voy a mostrarte lo siguiente. Un botón de interrupción. Una de las cosas que se está pidiendo es que la inteligencia artificial, así como estas máquinas, tengan un botón de apagado. Ante una situación de peligro con un dispositivo electrónico, si es necesario desconectarlo, que haya un botón de ¡puc! Lo aprietas, se apaga la inteligencia artificial. Lo aprietas, ¡puc! Se apaga el robot. Es una de las cosas que se están pidiendo. Otra de las cosas que se están pidiendo regular es que los robots no podrán hacer daño a otros seres humanos. Y sí, exactamente. Esta ley en específico viene de la ley de la robótica de Isaac Asimov, del cual ya te expliqué ampliamente de qué se trata. Entonces, la Unión Europea retoma de la ley de Isaac Asimov, de su cuento de Yo Robot, bueno, conjunto de cuentos llamado Yo Robot, para pedir que en el futuro los robots verdaderamente tengan esta instrucción. Está increíble esto, ¿no? Cómo pasamos de un libro de ciencia ficción a una proyección hacia el futuro, y que necesitamos poner esto porque es una realidad. Otra cosa que se está regulando por parte de la Unión Europea es que los robots no deben generar relaciones emocionales. ¿Sí? Es decir, la inteligencia artificial no debe tener sentimientos. ¿Sí? No se deben de generar entre los robots y los seres humanos emociones como amor. Eso es lo que se está pidiendo que se prohíba. Siguiente cosa que se está buscando. Bueno, que los robots que sean más grandes deben de tener un seguro obligatorio. Imagínate, por ejemplo, un robot de construcción. Ocurre un accidente y hay personas que se lastimaron por un mal funcionamiento de este robot. El dueño del robot debe de haber pagado un seguro, como lo pasaría con un automóvil cuando choca, para pagar e indemnizar a las personas que fueron dañadas o a las estructuras que fueron lastimadas, etc. Es muy parecido a un seguro de un automóvil. Si tú vas en un automóvil y tú tienes un seguro y tú le pegas a otro automóvil o le pegas una barda de alguien, etc., ese seguro paga ese gasto. A eso se está refiriendo. Entonces ya se está mirando desde ahora que es tarde o temprano un robot va a tener un mal funcionamiento y va a haber un accidente, o el ser humano que está manejando al robot, ese ser humano podría tener una falla y el robot lastimar a personas o algo más. El siguiente punto que se va a poner en práctica son los derechos y obligaciones para los robots. Es decir, los robots deben de tener derechos, pero también los robots deben de tener obligaciones. Dicho de otra manera, las acciones que realice un robot, el robot va a asumir las consecuencias de sus actos. Y no solamente ellos, también el dueño del robot y también la empresa que fabricó ese robot. Eso sucede más o menos como, por ejemplo, con los aviones. Si hay un avión que tuvo un mal funcionamiento y se estrelló, lo que se hace en este momento es que se busca a la persona que era dueño del avión para que se haga responsable de las consecuencias que ocurrieron con el accidente del avión. Pero también se busca al fabricante del avión para ver que no haya sido algo que puso mal o que construyó mal en ese avión y que por eso hubo esa falla. Con los robots va a suceder algo muy parecido. Si un robot tiene una anomalía o algo sucede con él que destruye algo, lastima algo, entonces ese robot podría ser, por ejemplo, destruido por haber destruido
no sé, algo, ¿no? Como un poste o algo, podría ser restruido o reprogramado, pero el dueño de ese robot tendría que pagar dinero. E inclusive podría ser que aún el creador de ese robot tuviera que pagar dinero. Otro elemento es que los robots tienen la obligación de pagar impuestos. Es como los automóviles. Los dueños de estos dispositivos tendrán que pagar impuestos. Muy bien, recordemos qué es un Arduino. Un Arduino es una plataforma de hardware libre. Hardware, todo eso que puedo tocar. Es decir, hardware libre, estamos refiriéndonos a la tarjeta en sí. ¿Sí? Que está basada en una placa con un microcontrolador. ¿Sí? Y tiene aparte un entorno de desarrollo. Es decir, que nos podemos desarrollar programas para que funcionen con Arduino. Vamos a hablar ahora acerca de los LEDs que tiene esta tarjeta de Arduino. Primeramente, ¿qué es un LED? Un LED es un diodo emisor de luz. Un LED es un diodo semiconductor que cuando recibe una tensión eléctrica genera un poco de luz. Bueno, pues Arduino tiene varios LEDs. Empecemos con el LED L que te estoy marcando ahí en la imagen. Si tienes un Arduino, ponle pausa en este momento al video. Tráete tu Arduino para que lo veas y repases conmigo los LEDs. Ok, ponle pausa. Muy bien. Espero que ya hayas quitado la pausa y por eso estemos continuando. Voy a seguir. Entonces, tenemos el LED L, el cual está conectado físicamente al Arduino. No se lo puedes quitar, es parte del Arduino. Y este es específico para el pin 13 del Arduino. Entonces, este LED se puede utilizar como uno de propósito general. Es decir, puedo yo incluso controlar este LED para que me obedezca. Eso es lo que vamos a hacer de hecho hoy. Hoy lo vamos a utilizar. Tenemos los LEDs TX y RX. RX es para recepción y TX es para transmisión. Lo que me indica básicamente es si el Arduino se está comunicando, si está recibiendo información y si está enviando información. Y tenemos otro más, que es el LED ON o LED encendido, que me sirve pues exactamente para saber si el Arduino está recibiendo energía eléctrica. Muy bien, vamos a hablar ahora de la actividad en casa. En una hoja blanca tamaño carta necesito que escribas tu nombre completo, grado, grupo y escribas la fecha en la que hiciste la actividad. En esa hoja te voy a pedir por favor que escribas las 3 leyes de la robótica que vimos el día de hoy. Y te pido por favor que investigues qué es la condición sí entonces. Ya lo hemos visto en el salón. Necesito que la repases. Necesito que repases la condición sí entonces. Busca en internet qué es la condición sí entonces. Te recomiendo que cuando hagas una búsqueda en internet, de ser posible, seas monitoreado por un adulto. Eso es muy importante. No entres a internet solo. Busca, y es importante para los papás, que haya un adulto cerca de ti. Si no hay un adulto cerca de ti, no pasa nada hasta que haya uno y pueda monitorear lo que vas a hacer en la búsqueda. Entonces lo haces. Mientras no hagas la actividad número 3, por favor. Solo no puedes entrar a internet. Pide que un adulto te cheque lo que estás haciendo. Y vas a buscar qué es la condición sí entonces y la vas a anotar en la hoja.